Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos les replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente a que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. En este lunes de la semana 18 del tiempo ordinario, escuchamos el Evangelio que escuchamos el día de ayer en la liturgia de la misa dominical. La Iglesia entiende que el Evangelio tiene una enseñanza fundamental y esencial para la vida cristiana, y por eso ubica nuevamente este Evangelio en el contexto litúrgico. Jesús nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, compadecido de la humanidad, siente lástima, tiene compasión, se detiene, cuida, custodia como el buen pastor a sus ovejas. Es interesante observar las actitudes de Jesús, que son una escuela para los discípulos. Además de toda la enseñanza de cómo debe actuar el discípulo en Jesucristo el Señor para dar testimonio de una fe auténtica, es decir, que el discípulo debe ser compasivo, debe ser atento a los demás, debe buscar actuar con prontitud ante las necesidades de los demás. Jesucristo el Señor revela de alguna manera que Él es el verdadero Dios del pueblo de Israel. Ante la multitud hambrienta, ya de tarde, había una necesidad inmensa de saciar un hambre en los que estaban allí presentes. Ninguna mano humana era capaz de saciar las necesidades de toda aquella multitud. Esto queda evidenciado en la respuesta de los discípulos. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Pero Jesús, que conoce el plan de salvación del Padre, los manda a traer, y en un acto que tiene un acento litúrgico, manda a la gente a recostarse sobre la hierba, toma los panes y los peces, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición y partiéndolos, los da a los discípulos y los discípulos a la gente.
Jesucristo estaba con esta acción milagrosa saciando una necesidad de aquel pueblo para que creyeran que Jesucristo es el verdadero Dios y Señor. De ese pan multiplicado seguramente comieron los discípulos, no solo los que estaban en el despoblado, esa multitud de hombres que eran unos 5,000 más sus esposas con sus familias. Seguramente los discípulos comieron de ese pan multiplicado y percibieron la fuerza divina de Jesús al estar tan cerca del Maestro y ver ese gesto milagroso, esa omnipotencia de Dios. En la vida del discípulo contemporáneo, del bautizado de este tiempo, también Jesucristo sigue alimentando la vida de todas las personas que quieren acercarse a Él por medio de la palabra, por medio de los sacramentos. Jesús sigue conservando la vida, no solo material, sino sobre todo la espiritual, de aquel discípulo que verdaderamente quiere permanecer en el amor. En este evangelio, Jesús dio el alimento material, pero también el alimento espiritual, porque la persona que posee una dignidad y que creada por Dios, teniendo un cuerpo y un alma, ha de ser alimentada de igual manera en el cuerpo y en el espíritu. La reflexión que se debe de llevar a cabo es ver si se está acudiendo a Jesús en el momento de necesidad o si se está buscando otro pan, otro escenario que sacie la necesidad de cada persona. El verdadero discípulo de Jesucristo siempre y en todo momento y ante toda circunstancia recurrirá siempre al Maestro, a Jesucristo el Señor, que tiene poder, que sabe lo que necesita a cada persona, que le dará lo mejor y solo lo mejor a cada discípulo que él ama de verdad su palabra y quiere cumplir a cabalidad su voluntad. Jesús en este evangelio a la multitud dio un pan material que prefigura de alguna manera el pan espiritual que el Señor da por medio de su palabra y el pan que llena verdaderamente y da vida a cada persona en la Eucaristía. Que cada discípulo de Cristo busque verdaderamente al Señor, escuche su palabra y en la voluntad de Dios sean saciadas todas las necesidades.